Pam, 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 pam. Muy buenos días desde este hermoso escaparate de la Ciudad de México. Fíjense que yo no había hecho consciente hasta hace algunos años que una de mis exparejas, llevándolo yo a viajar por el mundo, me dijo, oye, tienes toda la razón, pero también aquí. Y después siguió creciendo el amor que tengo por mi país de una manera acelerada, como siempre lo he tenido desde chico. Yo soy tu mejor doctor y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que he titulado ¿Con arrugas, por favor? Agarren su bebida favorita, que en este caso es un juguito de frutos rojos, extraído de la manera más natural, y pónganse cómodos porque esto puede ser muy incómodo para algunos y algunas de los que nos van a ver o escuchar. Lo dividiré en varios temas o secciones. Hablaríamos primero de la definición de lo que serían los tratamientos que van hacia una arruga en específico y, ojo, desde la parte de los que nos dedicamos a la parte dermocosmética. Mencionando y dejando de fuera a los expertos en su área que hacen procedimientos quirúrgicos y solamente mencionando tal vez y solo tal vez, algunas verdades y opiniones acerca del tema. Por otro lado, vamos a hablar de a dónde ha llegado o por qué tenemos ahora discordancia entre todos y todas al hablar de los tratamientos y cómo hemos avanzado en ellos. Tercero, vamos a hablar de mi humilde punto de vista, profesionalmente, con una experiencia de más de 15 años, de hablar de cuál sería la propuesta, que a mí me gusta muchísimo siempre decirles a mis pacientes y o colegas, en las aulas y en los consultorios o en los foros públicos. Y por último, obviamente, vamos a dar el regalito, porque se los prometí que siempre iba a haber algún regalito. Pero bueno, vamos a la obra. Vamos a comenzar primero por decir qué es lo que está pasando y cómo vamos a aprender a definir en qué momento tratar una línea de expresión. Todavía no tenemos guías de esta parte, pero déjenme decirles que próximamente Tu Mejor Doctor estará, o más bien ha sido invitado a un grupo en el cual me siento muy honrado para empezar a hablar de los códigos de ética que deben de tener o los parámetros en donde deberíamos de movernos cada profesional. Lo segundo, que es muy importante, es otra vez como todo el mundo nos hemos juntado en redes sociales para decir acude con un profesional. Y eso significa doctor. Para empezar. Después de ello, vamos a hablar y vamos a separar todos estos conceptos que hablaremos el día de hoy de la parte que le corresponde a cirugía plástica y reconstructiva. La cirugía plástica y reconstructiva es otro tema que lo podemos abordar en algún otro momento con otro invitado y también vamos a dejar de lado los temas corporales y quirúrgicos también. Es decir, las famosas bandas gástricas, los famosos tratamientos para obesidad desde el punto de vista quirúrgico y permanente, y los semipermanentes como las abdominoplastías y cosas por el estilo, que son tema de otra plática, pero que sin embargo, tengo que decirlo, sí te pegan directamente a la salud cada uno de estos tratamientos y bueno, aquí tenemos diferentes puntos de vista, pero todo proceso debería de ser llevado a cabo de una manera muy minuciosa porque pues quitarte parte de tu superficie y órganos para poder mejorar sin cambiar tus hábitos te va a traer más arrugas y probablemente se convierta en un nuevo tema de muchas otras cosas que son pérdida de la calidad de la piel a nivel facial y o corporal. Ahora entremos ya en materia. ¿Por qué causa tanta disrupción este tema? Primero me dirán, ¿a qué edad es la que ustedes piensan que debemos de empezar con un tratamiento?
que aquí nos dividimos en preventivos. Y ojo, tenemos que ser muy claros porque la palabra prevención significa casi desde antes de nacer. Cada uno de nosotros deberíamos de haber sido concebidos, aparte de con mucho amor, con un cuidado en el cual tuviéramos todos los aportes. Porque los estudios no nos van a dar la cara atrás. Y ellos nos hablan de que cuando eres un niño bien deseado y tus papás te dan todos los aportes necesarios desde el vientre, vas a ser un niño que, aunque otro haya nacido en las mismas condiciones familiares, pero con menor acceso a lo que sería una nutrición, sus padres y todo el entorno, como siempre les hablo, funcional, biológico, psicológico, social y médico, va obviamente a ser siempre un adulto que le va a faltar a comparación del otro. Esta prevención entonces no significa que a tus 12 años, y este no es tampoco un artículo para alguien menor de edad, sino significa hablándoles a los papás que dicen es que voy a empezar a prevenir y mi prevención solamente es llevar a su hijo, gracias porque muchos confían en nosotros, y hablo de alta especialidad médica, pero también hace falta más ir allá atrás de qué quieres cuando ves un proceso de prevención. Lo más seguro es porque tu hijo tenga acné, pero también hay algunos que empiezan ya a prevenir líneas de expresión. Y esto lo acabaré muy rápido. Mayoría de edad. La mayoría de edad es el punto legislativo a nivel mundial en el cual alguien por sí solo puede acceder a un tratamiento firmando todo un consentimiento bien protocolarizado con una historia clínica. Sin embargo, algunas veces hay interconsultas o consultas con los padres que van acompañados, obviamente, de sus identificaciones comprobables, en los cuales podemos llegar a tener alguna plática y por problemas de salud algún tratamiento. Pero las líneas de expresión no deberían de ser tratadas antes. Y aquí empezamos con una disrupción, porque la niña de 25 años es criticadísima por sus vecinas o sus vecinos que les triplican la edad y que han decidido tener un descuido total de lo que sería su visage en francés, ¿no? La cara, el cuello y el escote. Estas tres estructuras que junto con las manos nos hablan de nuestra edad deberían de poder ser tratadas éticamente con diferentes tratamientos porque no a todos nos queda lo mismo. No somos recetas de cocina y todo debe de ser individualizado y supervisado. Entonces, a partir de la mayoría de edad, cualquiera puede tener accesos a estos centros de salud que deberían de ser constatados así, siempre y cuando, ojo, centros de salud sean guiados por médicos que tengan toda la infraestructura adecuada para poder brindar la consulta primero y después empezar con el tema de cuáles van a ser las opciones terapéuticas y o cambios de hábito. Lo tercero es el sexo. Esto creo que en México ya lo estamos pasando y también creo que no. Muchos hombres son criticados independientemente de su edad porque empiezan un tratamiento y entonces hombres con todo tipo de preferencias sexuales acuden y me dicen, Doc, que nadie sepa. Y obviamente eso se debe siempre de respetar. Pero ¿qué hay detrás del que nadie sepa? Detrás del que nadie sepa existe también una parte de miedo a todo lo que socialmente va a contraer esa parte que tal vez no estés con ganas de vivirlo o con las armas suficientes para poder enfrentarlo en una simple oración o puede ser en una dinámica familiar y o laboral o de amigos. Y aquí es donde hago un llamado a la sociedad. Crezcamos juntos, respetemos, y eso cada vez es más difícil porque hemos aprendido, y sobre todo como sociedad mexicana, a empezar a polarizarnos acerca de un tema. Y cuando nos polarizamos dejamos de opinar y empezamos a elevar la voz y a mandar y a pensar que lo que sabemos es lo único. Y les voy a decir algo, lo más difícil en esta vida que van a estar escuchando cada rato es no sabemos que no sabemos nada. Y de diferentes temas, en las diferentes mesas se empiezan a sentar personas de diferentes edades y se creen expertos. Me encanta cuando hacen eso. Y hay veces que hasta como doctor
quieres guardar silencio por respeto, porque simplemente quieres tú pasarla bien en alguna cena, en un brunch, te encuentras en alguna parte con algunos amigos, en el entrenamiento, y empiezan a hablar ellos y ellas desde sus experiencias como si fueran expertas. Y déjame decirte que si haces eso te ves ridícula y te ves ridículo, porque no estudiaste para poder emitir una opinión. Y aún así, nosotros también tenemos huecos como profesionales y también emitimos opiniones y estamos muchas de las veces abiertos a escuchar y a mejorarlas. Porque es cierto, no siempre lo que sale al inicio es lo que terminó siendo al final. En la historia de la vida y obviamente en la historia de la medicina. Entonces, los tratamientos, puesto por tanto, desde el punto de vista para atacar una arruga, deberían de ser accesibles para todos los hombres y las mujeres de cualquier edad, de cualquier preferencia, en el momento en el que les hinche la gana a partir de la mayoría de edad. Y después viene un punto de vista muy importante que se va a ligar ya a la parte de mi opinión. Sí, cualquiera puede, pero tenemos que hacer, obviamente, un escrutinio que para ello cada quien se forma en diferentes partes del mundo. Porque lo que sigue es tener a una persona que tal vez tenga un padecimiento que no sea lo adecuado, que lo que trae en mente o la promoción que ve con los influencers de Estados Unidos es lo que piensa que le va a hacer mejor, y probablemente por temas de salud o por temas de un balance en sus respuestas fisiológicas no sea lo más adecuado. Entonces tenés que tener la mente abierta como paciente cuando ves a un médico enfrente de ti por el cual tú acudiste y te dice eso no, pero esto sí. Y aquí es cuando entran todas las cápsulas de que sí y que no, en general. Pero tenés que estar enfrente y no puedes estar pidiendo informes a través de un WhatsApp o una llamada telefónica con el recepcionista o el asistente. Entonces, es parte muy importante de nuestra cultura cambiar eso, acudir con la persona profesional en donde sea que se encuentren y en donde sea que estén viendo este video. Y aquí viene mi propuesta. Mi propuesta ha evolucionado con el tiempo, con mi experiencia y mis estudios. Sí hubo un tiempo en el cual empezamos a tener una jeringa llena de alguna sustancia, y en el mejor de los casos, como debería de ser, con ácido hialurónico certificado. Y este ácido hialurónico era puesto directamente sobre la arruga. Y siempre les voy a hablar de que esto ha evolucionado, y a mí me gusta mucho dividirlo, que ha sido evolucionado por generaciones. La generación de rellenar, después la generación de volumetría, después la generación de perfilamiento, después la de lifting, y después la generación de la bioestimulación, y ahora la generación de la medicina funcional. Fíjense qué curioso hemos ido caminando. Antes, los que fuimos de las batallas anteriores a estas, lo que teníamos precisamente pues era, aparte de los estudios y demás, una jeringa con un líquido que era ácido hialurónico y que había un solo tipo para rellenar las arrugas, porque no pensábamos que se podían hacer más cosas, y si las hacían, se hacían sin tener ese conocimiento de que cada ácido hialurónico tenía diferentes características físicas y químicas. Yo les digo siempre, es como los vinos. No hace falta como decir, es que yo sé de vinos porque tomo el vino rojo y me cae muy bien. No, eso no es saber de vinos. El saber de vinos es mucho más complejo, porque el dividirlos desde qué uvas extraen, qué color toman por el proceso, si van acompañados o no de algo que se les agrega, el tipo de barrica, si son veganos o no, porque ahora ya sabemos esas diferenciaciones en las cuales la barrica del alcohol durante mucho tiempo, y todavía en algunos lugares, no lo estoy criticando, era bañada en grasa de tiburón para que tuviera la acidez adecuada, y después fue sustituida por huevo, y ahora ya hay otras opciones, pero en realidad todavía sigue habiendo lugares. Después de eso, entonces, regresando al tema, empezamos a ver que había diferentes ácidos hialurónicos. Estos ácidos hialurónicos de la misma marca variaban en sus características físicas y químicas.
Y entonces empezamos a decir, bueno, este va a ser para arrugas finas o hidratación, este va a ser para arrugas medianas o de gran calibre, y esta va a ser para surcos, ¿no? Y se empezaron a tener caras sobrecargadas. Después empezamos a ver que la volumetría, que significaba reponer el volumen perdido por la edad, por el ejercicio, por situaciones quirúrgicas, mejoraba en algún grado porque se estiraba la piel. Pero también se abusó de eso y empezamos a tener las caras sobrellenas. Y siempre trataré de no ocupar términos en inglés porque no estoy en inglés, no estoy en Estados Unidos y me gusta mucho hablar del español, que es tan bonito. Entonces, estas caras sobrellenas eran precisamente las que acudían. Algunas, te ibas a la polaridad, les digo. O se defendían y decían, me gusta cómo quedo, y si no te gusta a ti es tu tema, lo cual es súper válido, pero cada quien es miembro de su cuerpo. Y el resto decían, voy a ir con otro médico y le voy a explicar a ver qué hay. Y sorpresa, se lea hialuronidasa. Y si los tratamientos fueron hechos con ácido hialurónico, hoy en día la hialuronidasa, que se llama filler corrector, que entonces le llamaríamos el corrector perfecto, para este tipo de situaciones, viene y también está avalado por la ley y debería de ser utilizado solo él. Está hecho de una enzima que se llama hialuronidasa, como bien les dije, y bueno, la fórmula viene desde España. ¡Olé! A ellos los debemos. Y hoy en día se utiliza, yo creo, bastante, y en cualquier lugar que se considere serio, seguro lo tienen, por si piensas que tienes algo con overfiller. Puede ser una parte de tu cara, no toda la cara. Después empezamos con la época de los contornos, y en los contornos aprendimos a que era mejor rellenar esta zona, si se puede decir la palabra rellenar, porque haciendo un mejor contorno tenías una mejor estructura que iba a disminuir las líneas de expresión. Después de esto viene la parte de los vectores, en los cuales los ácidos hialurónicos se ponen en ciertas áreas para hacer efectos de levantamiento sin que se vean en el rostro. Esas técnicas, que se llamaron en su momento V-Up, bueno, muy padres. Yo creo que de todo hay que aprender y en algunos momentos se puede volver a aplicar, que significa hacia arriba, ¿no? Vete hacia arriba. Y bueno, ahora vienen los bioestimuladores, que los trataremos muy profundos en otro sentido, en otro programa. Pero la bioestimulación significa tener una sustancia que por medio de inflamación te cause otra vez rejuvenecimiento. Y, ojo, la producción de estas estructuras por los fibroblastos, que son células que están produciendo colágeno, elastina y ácido hialurónico, no solamente se puede causar por un bioestimulador que causa este proceso de inflamación. También puede ser directamente depositando ahí lo que sería la información genética, como ahora es el famoso PRDN de salmón, y también los exosomas o los derivados de células madre. Y de aquí tenemos que hacer otro programa muy amplio porque hay que diferenciarlos y saber qué es lo que es cada uno y los riesgos y beneficios que traen. Pero ahora voy a terminar en esta parte con mi propuesta. Mi propuesta es la salud desde adentro. Cómo te vas a ver es cómo estás por dentro. Y hablo en todos los sentidos. Les voy a poner varios ejemplos. ¿Quién no tiene ese amigo feo o esa amiga fea? Nadie es feo ni nadie es fea. Y no me quiero retractar de lo que digo, pero de los que aparentemente desde tu punto de vista piensas que no son tan atractivos, pero ojo, tienen unos galanes y unas galanas guau. Parte muy importante está en tu psicología, en cómo te manejas. Y eso no significa ir por la vida sonriendo falsamente también para atraer a la gente, sino significa la salud mental. Y eso, para eso están sus psicólogos, con los que toman seguramente terapia, y si no, lo tienen que empezar a hacer. Después viene la parte de los hábitos. Qué difícil es, porque sé que es muy difícil estar todo el tiempo contento, eso es imposible, y también es muy difícil estar todo el tiempo bien nutrido. Eso es a lo mejor un poco más accesible para unos que para otros, por desgracia. Pero esta parte de la nutrición también no debe de ser guiada por una inteligencia artificial. Debe de ser guiada por alguien que estudió con respeto y que está guiada por medicina basada en evidencia. Me gusta mucho hablar de SECA. SECA es nuestro pilar de aguas para que precisamente los nutriólogos, junto con nosotros los médicos, llevemos a cabo desde adentro la salud. No quiero hacer más extensa la cápsula,
Pero eso parte de la medicina funcional es súper importante porque vas a tener la leña necesaria para poder tener tus resultados y también vas a tener los sustratos necesarios para que esa leña prenda fuego y después para que se mantenga. Entonces tenemos en el extremo a el paciente que no quiere cambiar sus hábitos, no quiere dejar de fumar todos los días, no quiere nunca hacer ejercicio, está mal de la presión, está mal de la diabetes, no se cuida su alimentación para tratar esas enfermedades metabólicas, ya no hables para otra cosa, y también tiene pues ciertos hábitos con sustancias, que hoy en día cada vez aparecen más detractores y también defensores de estas sustancias. Por ejemplo, hablando de cannabis o marihuana o de sus efectos adversos que pudieran tener. A nivel de la nutrición y del metabolismo endógeno. Como siempre les hemos dicho, la medicina funcional, ayer me decía uno de mis amigos que le voló la cabeza cuando escuchó, es una revoltura, es una remezclanza, es una situación que desde mi punto de vista es padre, pero donde intervienen varias disciplinas para poder tener un solo resultado. Y después de esta parte, y de que ya tengamos bien la parte psicológica y nutricional, que estés bien metabólicamente hablando, ya podemos pasar a empezar con análisis con robots para la piel y ver estrictamente hablando cuál es la deficiencia, si hay alguna sensibilidad externa, si la deficiencia es endógena o exógena, y pasamos al punto aburridísimo para muchos, porque solo quieren ir por la inyección, y es tu rutina en casa. Para los que les gusten ser pochos, el skincare. Bueno, el skincare, la rutina en casa es básica, porque ahora va a ser cómo externamente te cuidas, y lo que más conocemos hoy en día es el protector solar, pero hay muchas otras cosas, no solamente es el protector solar. Entonces, ojo, de todo eso tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ser abiertos a que la mejor persona para saber qué sigue en tu rutina fue la persona que está en el lugar en donde se te trató desde el punto de vista psicológico, nutricional, siguiendo tu historia clínica y después estudia para darte los mejores tips que deberían de ser, no tips, sino una escalón arriba del tip. Y no la persona que está en el pasillo de tu centro comercial favorito. Cuidado mucho con eso. Después pasamos a que esta experiencia debería de ser tratada desde el punto de vista de los expertos alrededor de la dermocosmética. ¿Qué significa precisamente esa enfermera o enfermero que te va a estar acompañando de tu experiencia, cuidándote de que si duele o no duele, de la inflamación, de estar al pendiente de tus revisiones junto con el área médica y que te va a decir o que vamos a utilizar o simplemente hablar del tema de que la aparatología hoy en día resuelve muchas cosas sin tener que estar utilizando algo que penetre tu piel. Esa sería la palabra que yo utilizo. No todo lo que penetra es lo que va a funcionar. Y al último, ya nos vamos con la inteligencia artificial, que es la que nos guía para poder definir cuál, después de todo esto en conjunto, es el tratamiento adecuado para tu carita, cuello, escote y manos, que es de lo que estamos hablando ahorita. Y probablemente te vas a encontrar que teniendo pequeños o grandes cambios en todo lo que pasó antes de ir solamente a inyectarte esa sustancia de ese influencer, te va a traer una mejoría en la lozanía, en el cierre de poro, en disminución de la flacidez, en que esa piel se vea radiante, luminosa, y que tratar la arruga en aislado fue el peor de los errores. No digo que no, a partir de ese momento sí puede haber líneas de expresión que se traten en solitario para ayudar a que tengan el mejor de sus resultados. Pero los tratamientos integrales, repetitivos y continuos son los que dan los mejores resultados
Y no hablo solamente en medicina dermocosmética, hablo en todo en la vida. Siempre tratar de tener integralmente un tratamiento te va a llevar a tus metas. Y eso pasa con todo. Ahí sí la historia no me va a dejar mentir. Cualquiera de las cosas que tú te pongas enfrente como una meta va a ser mejor si eres acompañado de varias personas que son profesionales en el tema. Pero también si los cambios se hacen desde varios puntos de vista. No es suficiente un tratamiento en solitario. Eso siempre va a ser el peor error que hagas en tu vida. Y no cambiar tus hábitos y no mejorar tu sistema endógeno metabólico va a terminar siempre siendo un fracaso. Entonces, este tema fue súper controversial y espero que les haya gustado muchísimo, porque hablar de una arruga es hablar de la historia, hablar de conceptos sociopolíticos, geosociales, porque cada quien lo vemos de una manera diferente. Y hoy estamos tan globalizados que los niños, que no deberían ni de ver estos programas ni de tener una tableta a la mano, porque todavía no son mayores de edad, empiezan a tener ideas acerca de cómo se vería a lo mejor una estrella asiática, pero somos diferentes. Las situaciones culturales y sociales, pero también la parte genética es muy diferente. Debemos de hacer medicina basada en resultados para mexicanos, con todo este bagaje de ideas que les acabo de dejar sobre la mesa y que probablemente les revolvió más, pero el objetivo era decirles todo lo que hay acerca de la decisión de cuando alguien dice tengo poco tiempo o simplemente a mí lo que me interesa es esta línea de expresión. ¿Qué hay anatómicamente, funcionalmente, metabólicamente, emocionalmente, nutricionalmente detrás de esto? Un montón de cosas. Y probablemente tratando las otras cosas en automático se mejore. O hagamos tratamientos integrales. Soy tu mejor doctor y trabajamos todos los días para hacer la suprema experiencia en salud y medicina estética. Nos vemos en la próxima cápsula. Ahora, ¿cuál va a ser el regalito? Porque me van a decir algunos. Y ya sé que aquí por eso va a ser una zona incómoda. Porque lo que trato de hacer con ustedes y lo que estoy haciendo es crear una comunidad para darles mis puntos de vista, basados en cosas obviamente científicas y en la experiencia, como les dije. Y puede llegar a ser incómodo para algunos las opiniones que tengo, y al final solo son opiniones. Habrá otros expertos, más o menos expertos, con otras opiniones, y a mí me gusta mucho apapachar a mis seguidores, que terminan siendo mis amigos y que somos la comunidad, como siempre les digo. Nosotros no somos una clínica, somos una comunidad. Y bueno, ahora tiene que venir el regalito, y ese regalito es que cuando ustedes ingresen con nosotros para una valoración, lo que les vamos a regalar es, si comentan este episodio de YouTube durante todo el mes de noviembre y mencionan a 3 amigos, se van a llevar un 10% extra en su cuenta general de su rutina para su piel, tengan o no tengan otro descuento, lo que pasaron con el profesional y les comentó que querían. Y después hacemos un programita de la experiencia por marcas. ¿Les parece bien? Creo que es muy interesante hablar de eso, y de cuál es la historia de cada una de las grandes marcas y en dónde vienen la parte de encarnizamiento que siempre les hablo yo, en el cual estamos sumergidos, ¿no? Hablo de grandes marcas de rutinas de piel que para embaratecer su distribución y venta utilizan sustancias que hoy conocemos como disruptores endógenos, pero hay otras muchas cosas. Entonces los dejo picados. Nos vemos.